Vamos a leer Génesis, capítulo 5, versos 18 al 24. Dice así la palabra de Dios y después vamos a orar. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que usted nos da de poder estudiar su santa palabra y de poder ver el ejemplo de este siervo suyo, Enoc, de cómo él caminó con usted por tanto tiempo. Permite, Señor, que podamos extraer las verdades y las aplicaciones de este pasaje y que podamos hacerla una realidad en nuestras vidas. Y que ese título que muchos le dan a Enoc, muchísimos años después que él murió, diferente para la época, sea también, Señor, una verdad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es eterna y ella es la que actúa en nosotros los creyentes. Gracias por nuestra amada iglesia, gracias por nuestros pastores, Señor, el hermano Pedro, el hermano Yadín, y por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento espiritual para recibir tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, y que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, Enoc fue un personaje, quizás uno de los personajes más enigmáticos, ¿verdad? Porque es el primer personaje en la Biblia que se menciona que no vio la muerte, sino que Dios lo llevó consigo directamente al cielo. Pero yo quiero hacer hoy como un paralelismo de la vida de Enoc y la vida cristiana. Si ustedes leen ahí, la vida de Enoc se puede dividir en tres etapas. La primera etapa está los 65 años primero de Enoc. Dice la palabra de Dios claramente en el verso 19, y vivió, en el verso 21, perdón. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces ahí podemos ver las tres etapas de la vida cristiana. La primera etapa es la etapa donde nosotros no conocíamos a Dios, no caminábamos con Dios, y en el caso de Enoc son los primeros 65 años. Después está la segunda etapa de la vida cristiana, donde dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios 300 años. Y después está el final que le espera a todo creyente, que es ser trasladado a la presencia de Dios, que dice ahí que Dios se llevó a Enoc, lo arrebató al cielo, y también eso nos va a pasar a nosotros, sea que muramos o que el Señor venga hoy y nosotros seamos transformados y subamos vivos al cielo, a la presencia de Dios. O sea que podemos ahí ver las tres etapas. La primera etapa de Enoc, los 65 años, corresponde a la etapa donde nosotros también, como Enoc, no caminábamos con Dios, estábamos en las tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios, estábamos alejados de Dios, estábamos en las tinieblas y éramos enemigos de Dios. Pero una vez nosotros nos convertimos a Dios y Jesucristo es nuestro Salvador, comienza lo que equivale en Enoc, esos 300 años que él caminó
con Dios, que es la vida entonces de nosotros como creyentes. O sea que podemos sintetizar, según este versículo, que la vida cristiana se define sencillamente como caminar con Dios. Así es que está definido en la vida de Enoc. La vida cristiana es caminar con Dios. Ahora vamos a ver qué significa la palabra caminar. En primer lugar, el nombre de Enoc, y tenemos que entenderlo, significa, según los comentaristas, el nombre de Enoc significa consagrado a Dios, apartado para Dios, separado para Dios, seguidor de Dios, dedicado a Dios y enfocado en Dios. O sea que nosotros como creyentes también estamos aquí ¿para qué? Para consagrarnos a Dios, para vivir una vida apartada para Dios, para separarnos, para adorar a Dios, para dedicarnos a Dios, para seguir a Dios y para enfocarnos en Dios, en su persona, en su obra, en sus planes, en su propósito y en todo lo que tenga que ver con Dios. O sea que nosotros, una vez nos convertimos a Dios, no estamos para seguir a nadie más, no estamos para adorar a nadie más, no estamos para dedicarnos y consagrarnos a nadie más, sino solamente a Dios. Eso lo dice el nombre de Enoc. Y nosotros, una vez somos creyentes, somos llamados, dice la palabra de Dios, con un llamamiento santo, para ya no buscar la gloria de nadie, sino la gloria de Dios. O sea que una vez usted y yo comenzamos la vida cristiana, debemos estar dedicados y enfocados en la persona de Dios y en la obra de Dios. Es cierto que yo voy a tener cosas secundarias, la familia, el trabajo y otras cosas, pero la prioridad de mi vida debe ser en todas las cosas glorificar a Dios. Dice la Biblia que cosas tan sencillas como comer y beber deben ser hechos para la gloria de Dios. En segundo lugar, caminar primero viene, ¿verdad?, por el nombre de Dios, por el nombre de Enoc, pero en segundo lugar, caminar es un verbo de acción. O sea, caminar involucra un movimiento de los músculos, de las articulaciones del cuerpo, dando paso a paso. O sea, que la vida cristiana es una vida de acción, es una vida de andar, es una vida de trasladarse, de moverse, de viajar, de transportarse, de ir, de correr. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Moisés fue usado por el Señor para libertar al pueblo de Dios, cuando estos estaban entre los egipcios que lo estaban persiguiendo, y el mar rojo por otro lado, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14, entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, que caminen, que avancen. La vida cristiana es una vida de actividad, de constante movimiento. Dice la palabra de Dios que Jesús, nuestro Salvador, y Dios Padre están continuamente trabajando. Dice Pablo en 2 Corintios 4 que él había acabado la carrera, y en 1 Corintios 9 él dice que todos estamos corriendo en el estadio. O sea que la vida cristiana es una vida de movimiento. Tenemos que ir avanzando en el conocimiento, en la gracia, en hacer la voluntad de Dios, en involucrarnos, en someternos, en obedecer cada vez más a Dios. Ok, entonces la vida cristiana es una vida de acción. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que una vez nos convertimos al Señor en nuestro caminar, nosotros somos insertados en el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo de Cristo, y cada miembro de mi ser, de mi cuerpo, siempre está en constante actividad. Aun cuando nosotros estamos durmiendo, aun cuando nosotros estamos
profundamente dormidos, las células de nuestros cuerpos y los órganos y los sistemas están continuamente trabajando. Por eso, si tú eres creyente y tú eres parte del cuerpo de Cristo, lo que se espera de ti y de mí es que trabajemos como cuerpo de Cristo, como miembros que somos del cuerpo de Cristo, trabajemos para su obra en la iglesia local. Entonces, eso es lo primero que vemos del verbo caminar, que es un verbo de acción. Lo segundo es que caminar involucra un camino o una senda. Nadie camina sin saber, nadie camina en el aire, nosotros no somos peces para caminar en el mar, sino que caminamos tras una senda, tras un camino. Por ejemplo, cuando yo fui al Pico Duarte en el 92, que fuimos un grupete de la iglesia, grandísimos, jóvenes de aquella época, nosotros llegamos al Pico Duarte porque había una senda, un camino. Si nos hubieran dejado sin camino, nadie, bueno, quizá mi papá, que es experto en el Pico Duarte, hubiera llegado, pero sin ese camino que hay hecho, nadie hubiera podido llegar al Pico Duarte. Entonces, para nosotros caminar, no podemos caminar como nosotros, como quisiéramos nosotros. No podemos caminar por el camino que nosotros quisiéramos, sino por el camino que ha trazado el Señor, por la senda que ha trazado el Señor. Y Dios lo dice en su palabra. Por ejemplo, Él dice en Mateo 7:5, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. O sea, hay un camino para vivir la vida que le agrada a Dios, que aunque es estrecho, aunque es angosto, pero es un camino, es una senda que nosotros debemos seguir. Dice el mismo Señor Jesucristo, Él se llama el camino, la verdad y la vida. Dice, por ejemplo, un pasaje que me gusta mucho, de Deuteronomio 10, dice, ahora pues Israel, podemos decir, ahora pues iglesia, ahora pues cada uno de nosotros, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu senda, y con toda tu alma, perdón. O sea que Dios nos manda a andar en sus caminos. O sea, Dios ha dejado, vamos a decir, un trayecto, un camino, una senda por la que debemos nosotros, los creyentes, y por la que Enoc caminó durante 300 años. Dice que debemos andar en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Bueno, podemos mencionar algunos, pero está el camino de la santidad, está el camino de la justicia, está el camino de la misericordia, está el camino de la verdad, está el camino del amor, está el camino de la pureza. O sea, podemos ver que el camino que Dios quiere que andemos nosotros está registrado en su palabra de Dios y que se puede definir un camino de obediencia a la voluntad revelada de Dios en su palabra. O sea que es algo sencillo. Dios ha dejado el camino y las instrucciones escritas en este libro. O sea que Dios nos manda como creyentes, número uno, a caminar, a movernos, a accionar, pero número dos, también a seguir el camino que Él ha trazado ya, que Él ha indicado que es su voluntad en su palabra. Número tres, un camino incluye una meta y un fin. Cuando ustedes y nosotros vamos a caminar, nadie sale a caminar a lo loco. O sea, usted cuando se dispone a caminar, usted dice, yo voy a tal sitio, a menos que usted sea una persona, ¿verdad?, que no tenga mucha mente, como dice uno, pero uno va detrás de una meta y un fin. Por ejemplo, cuando yo me inscribí en el gimnasio, yo fui tras de una meta de bajar de peso. He bajado, pero todavía tengo que seguir porque no he llegado a la meta. A veces he caminado para atrás, pero estoy caminando y voy a llegar, si el Señor lo permite, a la meta. Pero cuando uno camina, uno tiene un propósito, una meta
que seguir. Cuando Enoc caminó, Enoc no caminó así porque así, sino que él sabía que esa caminata con Dios le iba a ser cada vez más cercano y más parecido a Dios. Por ejemplo, dice Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, en Filipenses 3, un versículo muy conocido: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo, o sea, camino a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo tenía una meta y detrás de esa meta él iba caminando, iba prosiguiendo, iba avanzando hasta parecerse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Dice del mismo Señor Jesucristo en Hebreos 12, dice lo siguiente: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, la meta, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y vivió entre la humanidad, él tenía una meta. Y él dice que él sabía que cuando él terminara eso en la cruz, venía una etapa donde él iba a ser exaltado, donde él iba a gozarse, y por eso él avanzó hasta la meta y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. Por ejemplo, dice la palabra de Dios también en 2 Corintios 3, que nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros debemos caminar, pero en ese caminar debemos buscar con todo empeño, con todo esfuerzo, parecernos cada vez más a nuestro Señor. Cada vez más hacer honor a ese nombre que tenía Enoc y que también nos pertenece a nosotros, de ser consagrados para el Señor, de ser dedicados para el Señor, de ser enfocados en el Señor, de ser seguidores del Señor. Entonces, así es que debemos caminar, pensando cada vez más parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que el camino muchas veces no es fácil. Entonces, para uno caminar, no solamente se requiere acción, no solamente se requiere ir por un camino establecido por el Señor, no solamente se requiere llegar y pensar en la meta o en el fin, sino que en el camino se requiere de perseverancia. La palabra perseverancia, según yo busqué en un diccionario de internet, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las pruebas, las dificultades y los obstáculos que vendrán. Porque en el camino no fue que no caminó 300 años y todo fue color de rosa. No. Acuérdense que Enoc vivía en la sociedad antediluviana, que era una sociedad igual que esta, corrupta, inmoral, pagana, ajena a Dios, una sociedad impía, y él tuvo seguramente muchas dificultades, pero él, a pesar de eso, dice la palabra de Dios en Génesis 5, y caminó Enoc con Dios. O sea que él concluyó su caminata, él no la dejó a media talla, él no se cansó a la mitad del camino, sino que él comenzó y terminó. Y eso se llama ¿qué? Perseverancia. Perseverancia es seguir avanzando a pesar de las dificultades. Y hermanos, no es para nosotros un secreto que la vida cristiana está llena de dificultades. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero creed, yo he vencido el mundo. Dice
la palabra de Dios que nos vendrán diversas pruebas a nuestras vidas. O sea, las dificultades y las pruebas y los obstáculos quizás nos puedan desanimar, pero no nos pueden hacer detener del camino. Quizás muchos hagamos un break en el camino, pero si somos creyentes y queremos dedicarnos al Señor y vivir para el Señor, nos vamos a parar y vamos a seguir perseverando hasta el fin. La perseverancia es una cualidad, dice un diccionario, que es una de las mayores fortalezas del carácter cristiano. La perseverancia es una de las mayores fortalezas del carácter cristiano, que a pesar de lo que venga, usted va a estar en pie, caminando tras la meta de parecerse a Jesucristo. También el camino o la vida cristiana y el camino de Enoc fue una vida de intimidad y comunión con Dios. Fíjense bien que dice el verso de Génesis 5 lo siguiente, dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios. Y dice el 24, caminó pues Enoc con Dios. O sea, no fue que Enoc caminó sin errante, vamos a decir así, aunque quizás estaba en el camino correcto, pero no. Dice ahí, y el Génesis resalta muy bien, que es con Dios. O sea, en intimidad con Dios, en comunión con Dios, en deleite con Dios. ¿Entienden? Para Enoc, la delicia de su vida fue tener a Dios a su lado. Y nosotros también tenemos eso. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, antes de partir de este mundo, dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y no nos dijo Él antes de irse que Él nos iba a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual estará con nosotros y morará en nosotros. Nosotros tenemos lo mismo que tiene Enoc, tenemos a Dios de nuestro lado para que nosotros podamos crecer en intimidad, en comunión con Dios. Hay una lectura que yo leí en el internet acerca de Enoc. Dice, que me gustó mucho, dice ese escritor, es un escritor antiguo, no de este tiempo, sino de muchos años atrás, de varios siglos atrás. Dice que Dios le dijo a Enoc, bueno Enoc, tú has caminado tanto conmigo y tan cerca que ya hemos llegado a casa, quédate conmigo. Por eso Él lo trasladó a su presencia. O sea, la intimidad de Enoc con Dios fue tan cercana que según este escritor dice que Dios le dijo, bueno Enoc, tú has caminado tanto conmigo, tan cerca de mí que ya llegamos a casa, quédate aquí. Así fue que le dijo, y así ojalá pudieras decir eso de nosotros, que estamos tan cercanos a Dios. Ahora, ¿cómo es la vida de intimidad con Dios? No es saberse los 66 libros de la Biblia, no es venir religiosamente al servicio de la iglesia, no es ser pastor, diácono, profesor, no. Enoc también es registrado en dos pasajes más de la Biblia que describen la intimidad que él tenía con Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 2, 11, ese pasaje famoso de los héroes de la fe, como le llaman, y ahí vamos a ver que Enoc se deleitaba en Dios. ¿Cómo es la intimidad con Dios? Es saberse recitar la palabra de Dios, aunque eso está bien. Es venir fielmente a la iglesia, aunque eso está bien. Es tener un cargo en la iglesia, aunque eso esté bien. No, es otra cosa según la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 11, versículos 5 y 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado
porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la intimidad con Dios podemos definirla según este pasaje, según el ejemplo de Enoc, como una vida de fe, como una vida de creerle a Dios, como una vida de confiar en Dios, como una vida de depender de Dios. Dice ese versículo 5 que esto le agradó a Dios. Dice el verso 6 que sin fe es imposible agradarle a Dios. No es saber que Dios existe solamente, sino es creer en Dios y saber que los que creen en Él y confían en Él no serán defraudados, sino que serán galardonados, bendecidos por Dios. Dice otra versión de este mismo capítulo que Enoc, cuando dice ahí, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice otra versión, dice que todos reconocían que él, Enoc, agradó a Dios. O sea que la fe y la confianza de Enoc hacia Dios no fue una cosa de él solo. O sea, yo tengo una fe tremenda en Dios, pero eso no se ve. Como dice Santiago, la fe tiene que dar obras, ¿verdad? Muéstrame por tu fe, por las obras. O sea que Enoc agradó a Dios, pero eso fue visible ante los demás. Por eso a él se le titula como diferente para la época. Mientras los otros quizás estaban viviendo en esa sociedad corrupta antes del diluvio, Enoc era diferente y eso era notable a los demás. Dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero una versión contemporánea dice que otros reconocieron que él le agradó a Dios. O sea que nuestra vida cristiana debe ser visible y dar testimonio a los que están afuera. Como dice la palabra de Dios, que nosotros somos la sal del mundo y la luz de la tierra. Estamos aquí no para una fe para mí solo y con Dios, sino una fe también que sea visible a los demás, para que los demás también puedan creer en Dios. Es muy difícil que dos personas que anden juntos durante tanto tiempo, 300 años, no tengan los intereses en común. Dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, como Enoc duró 300 años caminando con Dios, Enoc y Dios tenían intereses en comunes. Los negocios de Dios, los asuntos de Dios, eran los asuntos y los negocios de Enoc. Por eso dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Judas, vamos a buscarlo por favor. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas 24, aunque Judas 24 es así. No, 24 no, espérense. Judas 14. Dice así la palabra de Dios. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que Enoc en esa sociedad donde vivía era un vocero del mensaje de Dios. En ese tiempo el mensaje era un mensaje de juicio, porque la sociedad se había corrompido tanto que en los tiempos del bisnieto de Enoc, que fue Noé, Dios decidió destruir la tierra completamente y solamente salvar a Noé y su familia. Pero ¿qué hizo Enoc? Él fue, dice ahí, un profeta, un vocero, un mensajero de la palabra de Dios.
y nosotros nos mostramos que caminamos con Dios cuando estamos llevando el mensaje de Dios a los perdidos, cuando estamos predicando el Evangelio. ¿O no nos dijo el Señor Jesucristo que nosotros debíamos ir por todas las naciones y predicar el Evangelio? Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden estas cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Nos dice Marco, por ejemplo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Nosotros mostramos que estamos caminando con Dios, no solamente cuando dejamos que se vea nuestra fe y nuestra creencia y nuestra confianza en Dios, sino también cuando llevamos el mensaje de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas, a otros que están allá afuera, donde estamos también nosotros predicando la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Enoc. Enoc, en esa generación que él vivía, advirtió a sus seguidores que dejen de hacer esas obras impías, porque Dios iba a venir con juicio contra ellos. Y ciertamente el juicio de Dios vino en ese diluvio universal que terminó con toda la raza humana, y solamente fueron salvos Noé y su familia. O sea que, hermanos, hemos visto, a manera de resumen, antes de ver el final de esa caminata, hemos visto algunos puntos importantes de Enoc. Lo primero es que la vida de Enoc es un tipo de la vida cristiana. 65 años Enoc vivió sin caminar a Dios, sin caminar con Dios, que es lo mismo que nosotros, porque nadie nace creyendo y siendo cristiano. Así también Enoc duró un tiempo sin caminar con Dios. Esa era nuestra vida de impíos, de inconversos, cuando estábamos ajenos y apartados de Dios. Una vez él engendró a Matusalén, dice que él comenzó a caminar con Dios por 300 años. Ahí comienza nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana se puede resumir en esa frase: caminar con Dios. ¿Qué significa Enoc? Significa consagrado, dedicado, apartado para Dios, separado para Dios, seguidor de Dios, enfocado en Dios. Lo mismo que se espera de nosotros. Y entonces la vida cristiana, como es caminar, número uno, caminar implica una vida de acción, una vida de progreso, de avance, de moverse, de marchar hacia las cosas espirituales. Si yo tengo 25 años en la fe, ya yo tengo 25 años caminando. Yo no puedo ser el mismo creyente que era cuando tenía meses en la fe. Se espera que yo haya caminado más cerca de Dios. Número 2, cuando uno camina es por una senda, por un camino. Nadie camina sin una dirección, sin un sitio por donde ir. Y Dios ha dejado ese camino en su palabra. Dice que anden, le dijo él a Israel, y nos dice a nosotros, que ande en todos mis caminos. Y sus caminos están revelados en la palabra de Dios. Número 3, el camino implica llegar a una meta, a un fin. ¿Cuál es el fin? Parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, hasta que un día Él venga por nosotros. Número 4, en el camino se requiere perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la capacidad de seguir avanzando a pesar de las dificultades, pruebas, obstáculos, atajos y cosas que van a suceder en el camino, que aunque quizás nos detengan y nos desanimen, no podemos dejar de avanzar y de caminar. Número 5, el camino es un camino de intimidad con Dios, porque dice que no caminó con Dios. ¿Cómo vemos eso? Un camino de fe, que es lo que agrada a Dios. Pero no una fe solamente entre Dios y yo, sino una fe que sea visible a los demás y que los demás reconozcan que yo confío y creo y espero en Dios. Y número 2, como yo estoy tan cerca a Dios, el mensaje que yo voy a llevar, ¿cuál va a ser?
el mensaje de Dios. ¿Y qué ha dicho Dios que hablemos? El Evangelio, las buenas nuevas, que salgamos a predicar la palabra. Y finalmente, número 6, el camino de la vida cristiana es un camino con un final victorioso. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, eso lo estamos estudiando ahora en Apocalipsis, en la escuela dominical, en las profecías. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, que Él fue a preparar morada para nosotros, para cuando Él venga, nosotros estemos donde Él está, en los cielos. Dice la palabra de Dios en la etapa final ya, en la eternidad, en Apocalipsis dice, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, la Biblia nos dice que el camino del creyente tendrá un fin victorioso. Estaremos en la presencia del Señor. Dios mismo estará con nosotros por la eternidad. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, ya no habrá pruebas, ya no habrán dificultades. Todo será una vida para adorar y vivir para nuestro Dios en su presencia. O sea que aunque no pareciera que nos lleva ventaja porque fue traspuesto, pero también nosotros, los que hemos creído en el Señor, tendremos al final de caminar un final feliz, un final victorioso en la presencia de nuestro Señor. Dice Pablo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo también que era mejor estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Le dijo el Señor al ladrón en la cruz, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, el final del camino, aunque hayan ahora mismo cadillos y todo lo que haya y dificultades, pero el final del camino es un final de victoria, es un final de gloria. Nosotros seremos transformados y Dios mismo estará con nosotros por toda la eternidad. Yo espero que este breve estudio de Enoc haya sido de provecho. Y recuerden que la vida cristiana, para concluir, se define sencillamente en eso. Cuando ustedes le pregunten qué es la vida cristiana, ustedes le pueden decir, es caminar con Dios, es andar con Dios. Que el Señor le bendiga.